Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos, buenos días. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Están despiertos o no? Han tomado su desayuno, imagino, ¿no? A ver, vamos a comenzar nuestra clase. Hoy día tenemos un tema sencillito, súper fácil, que viene a ser el tema de gases, ¿no? Gases y fuerzas intermoleculares, el estado gaseoso y el estado líquido. Ya, a ver qué aula somos. Ya está, ahora sí. Así los puedo leer. Recuerden que siempre los estoy leyendo. ¿Ah? Ya, listo, chicos. Bien, vamos entonces a comenzar. Ya estamos viendo las diapositivas, ¿cierto? Tenemos estado de agregación, gases ideales y el estado líquido. Nosotros sabemos que la materia presenta 5 estados, ¿no? Tenemos el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso, que se encuentran a condiciones ambientales. Tenemos el estado plasmático, que se encuentra a temperaturas muy elevadas, y tenemos el estado de Einstein-Bose, que es el estado teórico donde nos dice que la materia presenta una temperatura de 0 grados Kelvin, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar solamente al estudio de estos 3 estados de la materia, que es el estado líquido, sólido y gaseoso, que se encuentran a condiciones ambientales. ¿Cuál es la diferencia de estos estados? ¿Por qué tenemos la materia en estos 3 estados? Por ejemplo, tú tienes ahí una superficie, una mesa, un sólido, y en ese sólido, chicos, lo que estaría predominando, aquí vamos a comparar las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Aquí estaría predominando las fuerzas de atracción frente a las fuerzas de repulsión. Por eso es que los átomos se mantienen unidos, se mantienen juntos y tenemos la característica de un sólido compacto, ¿no? Con ciertas propiedades. En este caso tenemos al estado líquido. En el estado, esto corresponde al estado sólido. ¿Okay? Esto corresponde al estado sólido, esto corresponde al estado líquido, donde en el estado líquido las fuerzas de atracción van a ser igual a las fuerzas de repulsión, son iguales. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy, que viene a ser el estado gaseoso, vamos a ver que en este tipo de materia o en este tipo de estado lo que predomina es la fuerza de repulsión frente a la fuerza de atracción. Entonces, como es mayor la fuerza que mantiene separados a los átomos o a las moléculas, es que nosotros vamos a ver esas propiedades que van a presentar estas sustancias, ¿no? Y a ello nosotros llamamos estado gaseoso. Entonces, en el estado gaseoso predominan esas fuerzas de repulsión, lo que mantienen separados a estas moléculas, a estos átomos. ¿Ok? Buenos días, chicos, buenos días. Y debemos de tener claro, jóvenes, de que nosotros, todos los gases que nos está rodeando, en esos momentos tenemos el aire a nuestro alrededor, donde el aire es una mezcla homogénea, ya que ustedes ven una sola fase. Y ese aire está contiene oxígeno, contiene nitrógeno, contiene hidrógeno y entre otros gases nobles, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos rodeados de todos los gases que tú conoces, el gas de cocina, por ejemplo, el metano, el propano, que es una mezcla gaseosa, son gases reales, ¿ok? Todo lo que nosotros nos está rodeando son gases reales. Pero nosotros vamos a estudiar el día de hoy los gases ideales. Y los gases ideales, debes de saber que los gases ideales no existen, ¿ya? Todos son gases reales. ¿Que les vamos a dar cierta condición para poder estudiarlos como un gas ideal? Sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, todos los gases que nos rodean son gases reales, pero vamos a darles algunas condiciones, como por ejemplo, el gas real que tú tienes en casa, ¿no? Que es el balón de gas. Tú tocas un balón de gas y es frío, porque el gas real tiene una temperatura baja. Sabemos que cuando abrimos la llave del gas, ya sea del balón o ya sea de la tubería directa, hay una presión con la que sale ese gas. Es porque los gases reales tienen elevadas presiones, ¿ok? Entonces, un gas real, temperatura baja y presión elevada. Pero como nosotros vamos a darle cierta condición
a este gas real para poder estudiarlo como un gas ideal, entonces la condición es lo contrario. Entonces, un gas ideal, jóvenes, se comporta que presenta bajas presiones y presenta elevadas temperaturas. Esa es una de las condiciones que nosotros vamos a darle para estudiar el comportamiento de un gas ideal, ¿no? Entonces nos dice, un gas real se considera como o se comporta idealmente cuando va a presentar baja presión y alta temperatura. Pero acuérdate que lo contrario es lo que realmente nosotros tenemos, que corresponde al estudio de los gases reales. Ahora, todos los gases, sus moléculas, sus partículas están en constante movimiento. Y es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros dejamos abierto la llave del gas, lo primero que ocurre y sentimos cómo ese gas comienza a disiparse en el ambiente en el que te encuentres, ¿no? Y comienzas a percibir y dices, hay fuga, porque ese gas comienza a difundirse en todo ese ambiente. Entonces, las moléculas están en constante movimiento. Por lo tanto, vamos a estudiar algunos puntos que debemos de considerar a estos gases. Entonces, los gases están formados por moléculas. Vamos a considerarlos como masas puntuales. ¿Qué quiere decir, profesora, que lo voy a considerar como masa puntual? De que el tamaño de la molécula que tengamos, aquí lo vamos a despreciar. No vamos a considerar si una molécula es más grande, la otra es más chiquita y qué va a pasar cuando interaccionan, cuando chocan. No, acá todas las moléculas las consideramos como masas puntuales. Vamos a ver que las fuerzas de atracción, ¿ok? Vamos a despreciarlo. Profesora, pero entre las moléculas se chocan, ¿verdad? Claro que sí, porque acabamos de mencionar que hay fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión, pero entre estas, cuando nosotros vamos a estudiarlo idealizando, acuérdate que lo estamos idealizando, estamos considerándolo como un gas ideal, vamos a despreciar esas fuerzas. O sea, que estas se puedan chocar por las fuerzas de atracción, se puedan repeler por las fuerzas de repulsión, no los vamos a considerar. Se desprecian totalmente todas las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Y vamos a ver, bueno, lo que les mencionaba con respecto al tamaño, de que el volumen, como nosotros no consideramos el tamaño de la partícula, el volumen prácticamente de esas partículas son despreciables. Por lo tanto, cuando a nosotros nos dicen el volumen de un recipiente, yo voy a considerar solamente al volumen del recipiente como el volumen total del sistema. No voy a considerar el volumen de cada una de estas partículas, moléculas o sustancias que están dentro del recipiente. Entonces, como la masa es puntual, el volumen es despreciable, se considera completamente el volumen del recipiente cuando vamos a estudiar a estos sistemas gaseosos, ¿no? Por eso cuando nos dicen un recipiente de 5 litros, tú dices el volumen es 5 litros. Un recipiente de 3 litros, el volumen es 3 litros. Profesora, y el volumen de las partículas las desprecias, ¿ya? Las vamos a despreciar. Entonces, son puntos que estamos considerando de tal manera que estamos idealizando el gas. También vamos a considerar los choques elásticos. ¿Qué es un choque elástico? Por física deben de recordar, ¿verdad? Un choque elástico es aquello cuando dos partículas se chocan y salen con la misma velocidad. Eso no ocurre, claro, en la vida real nadie se choca con una fuerza y rebota con la misma fuerza. Hay una pérdida de energía siempre, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos idealizando nuestro gas, estamos asumiendo que son choques elásticos. Me choco con una fuerza N y salgo con esa fuerza N, ¿ya? Esos son los choques elásticos. Fuerzas, energía que se libera, cero, no se van a liberar. Y vamos a ver que en estos gases, ¿no? También vamos a despreciar todas las fuerzas intermoleculares que existen entre ellas, considerando que la presión que ejerce dentro del sistema va a ser la presión de las moléculas y el recipiente que lo contiene, ¿ok? Entonces, cuando nos dicen la presión del sistema, se considera todos esos choques de las moléculas con ese alrededor del recipiente que están dentro, del recipiente donde están dentro las partículas. ¿Ok? Entonces son todos estos criterios que vamos a considerar para poder estudiar a los gases ideales. ¿Cuáles son las variables entonces que nosotros vamos a estudiar en estos gases ideales? Las variables, vamos a ver qué es la presión, vamos a estudiar el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura.
¿Cuáles son las unidades que vamos a trabajar? Tú puedes encontrar la presión en unidades de atmósfera, tú puedes encontrar la presión en unidades de milímetros de mercurio, puedes encontrar la presión en unidades de Pascal o en diferentes unidades, ¿no? Porque sabes que la presión se puede medir en diferentes unidades, como el volumen o como la temperatura. El volumen, nosotros por lo general trabajamos en unidades de litros, ¿ok? La cantidad de sustancias trabajamos como mol. Recuerda que el número de mol se calcula como la masa sobre la masa molar, ¿no? Eso tienes que tenerlo claro. Y la temperatura sí. Siempre vamos a trabajar con la temperatura en grados Celsius, ¿ok? Siempre trabajamos con una temperatura en grados Celsius. Y recuerda que para pasar a grados Celsius, pues esto es, perdón, la temperatura vamos a trabajar en grados Kelvin. ¿Ok? Siempre vamos a trabajar en grados Kelvin. Y recuerda que para pasarlo a grados Kelvin hay que sumarle a los grados Celsius 273. Cuando nosotros sumamos a los grados Celsius 273, entonces ya nos aseguramos de que estamos trabajando en grados Kelvin. Ya esto lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 100 grados Celsius, le sumo 273, entonces ya tengo esa unidad de temperatura 373 en las unidades de Kelvin, que es las unidades en las que vamos a trabajar los gases. ¿Listo? Entonces, siempre en grados Kelvin. Entonces, estas formulitas vamos a estar a cada instante haciendo uso de ellas para poder trabajar en las unidades mencionadas. Estos son los parámetros que van a estar definiendo la ecuación de estado de los gases ideales que vamos a estudiar. Bien, la presión. La presión, nosotros tenemos, por ejemplo, las formas de medir la presión de un gas, de un sistema interno, o cuando hablamos la presión que nos rodea, que es la presión atmosférica. La presión de un sistema se mide con un barómetro, ¿no? Que es un dispositivo, un aparatito que nos va a permitir saber cuánto es la presión de un gas. Esa presión del gas va a depender mucho, está relacionada con el estudio con la altura que vamos a presentar, la altura que va a desplazar, ¿no? Ese milímetro de mercurio. Esto que ustedes están viendo aquí dentro de color plomito, eso es mercurio. Por eso es que la unidad de presión ustedes lo tienen en milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuánto es con respecto a esa altura que tenemos de presión dentro de ese sistema, midiendo los milímetros, la distancia de este mercurio? Por eso es que tenemos una de esas unidades, que es equivalente a una atmósfera, que es lo que nosotros comúnmente pues siempre trabajamos, ¿no? Todos los que estamos sobre el nivel del mar sabemos que la presión que estamos sometidos en estos momentos es de una atmósfera. Mientras nosotros más vamos hacia arriba, vamos de repente viajando hacia la sierra, sabemos que vamos hacia la altura, entonces la presión atmosférica va disminuyendo, ¿ya? Pero la presión atmosférica bajo el nivel del mar es una atmósfera que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Estos valores, sí, chicos, se tienen que ir familiarizando. Eso lo van a hacer con la práctica porque no hay otra forma. Y también puede ser en unidades de Pascal o kilopascal, ¿no? Profesor, estos datos, estas informaciones nos dan de dato. En algunos casos, cuando trabajamos con unidades que no son muy comunes, como Pascal, kilopascal, bar, ¿no? PSI, sí nos dan información. Pero cuando trabajamos en atmósferas, en conversiones con milímetros de mercurio, a veces no. Porque como es algo que estamos trabajando cotidianamente, diario, es algo común, entonces ya se entiende que el alumno está familiarizado y a veces no te puede dar, ¿ok? Entonces tienes que saber que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular, ¿no? ¿Cómo yo voy a calcular, por ejemplo, la presión de un sistema que está, por ejemplo, abierto o cerrado y que está afectado por la presión atmosférica, o si no está afectado por la presión atmosférica? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es la presión del gas en este sistema, donde es un manómetro cerrado, te das cuenta que acá está cerrado, está sellado, ¿ok? Entonces, la presión del gas es simplemente esta altura que estamos viendo, esa diferencia de alturas, ¿no? O sea que desde aquí, por ejemplo, yo tendría toda esta altura
tendría que restar esta otra altura y de esa manera calculo el valor de H, que sería la presión del gas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotros tenemos un sistema abierto? Cuando nosotros tenemos un sistema abierto, vamos a ver que ese sistema está afectado por la presión atmosférica. Entonces, la presión del gas, ¿no? La presión que es de este gas, que está en todos los gases que están dentro de este baloncito, estaría siendo la presión manométrica, ¿no? Que ya hemos visto cómo se calcula por la diferencia de alturas. La presión manométrica vendría a ser esta altura que acabamos de mencionar, que es H, más la presión barométrica, ¿no? La presión barométrica, también llamada presión atmosférica, que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿ok? Entonces, de esa manera, sumando ambas presiones, cuando tenemos un sistema abierto, vamos a determinar cuánto es la presión del gas. Bien, entonces, tomando en cuenta las variables ya mencionadas, que son 3, la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Vamos a ver que estos sistemas fueron estudiados por estos científicos que ustedes ya los conocen, Boyle, Charles, Gay y Lusak, que se dieron cuenta de que existe una relación entre estas variables en un sistema cerrado, ¿no? Todos sabemos que cuando nosotros estudiamos un gas, ¿no? Siempre estamos trabajando con un gas donde están las moléculas atrapadas, no dejamos abierto porque como el gas tiende la propiedad a difundirse, a disiparse, entonces se va a escapar, ¿no? Nadie tiene su gas abierto. Nadie cuando infla un globo, si obviamente el objetivo es tenerlo inflado, lo va a dejar abierto porque sabe que todo el aire se va a salir, ¿no? Entonces todos los sistemas gaseosos vamos a ver que se mantienen en un sistema cerrado y si es un sistema cerrado no aumenta ni disminuye la masa. Por lo tanto, el número de moles se mantiene constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Boyle estudió los procesos isotérmicos. En los procesos isotérmicos, iso viene de igual y térmico viene de temperatura. O sea que Boyle estudia los sistemas donde la temperatura permanece constante. Charles se encarga de estudiar los procesos isobáricos. Iso de igual y bario de bárico como de barómetro por el estudio de la presión, ¿no? Y Gay y Lusak estudian los procesos isocóricos o también conocidos como isométricos. Si a ustedes les dicen isométrico, recuerda que eso es lo mismo a isocórico y eso significa que el sistema que tú estás estudiando, que tú estás analizando, tiene un volumen constante. Entonces son 3 variables: presión, volumen y temperatura. Si tú vas a considerar temperatura, entonces te está quedando siempre 2 variables en las cuales vamos a nosotros saber qué es lo que descubrieron estos científicos, cuál es la relación. Si la relación entre presión y volumen y temperatura son directas o son inversas, ¿ok? Entonces, cuando ellos realizan estos estudios, tomando en cuenta uno de los parámetros constantes, ¿ok? Descubren de que existe una relación con los otros parámetros. Por ejemplo, Boyle, proceso isotérmico. Temperatura constante. Hace todo el experimento y se da cuenta de lo siguiente. Cuando Boyle tiene un cierto volumen 1, se da cuenta de que la presión es 4. Cuando Boyle duplica el volumen de ese sistema, o sea 2V, se da cuenta que la presión baja a la mitad. Y cuando vuelve a duplicar ese volumen, le da más espacio a las moléculas, se da cuenta que la presión sigue bajando y también en proporción a la mitad. Entonces descubre finalmente que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y se da cuenta que la presión multiplicada por el volumen siempre va a ser una constante. Y es todo lo que estamos viendo aquí. Esta curva se conoce como la curva isotérmica, ¿no? Es una curva donde demuestra que el sistema permanece con una temperatura constante. ¿Ok? Temperatura constante. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes sistemas que están con una temperatura constante, Boyle se da cuenta que ocurre lo siguiente, que la presión 1 por el volumen 1 del sistema 1
va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 del sistema 2 e igual a la presión 3 por el volumen 3 de ese sistema 3. Toda esa presión por volumen va a ser siempre constante. Este es el famoso pavo, ¿no? Seguro que lo han escuchado, el famoso pavo. Pavo 1 igual a pavo 2 igual a pavo 3 y a los cuantos sistemas estén presentes, pero manteniéndose la temperatura constante. Ahí está. Ahora, por ejemplo, entonces veamos un ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice acá? Un vendedor de globos tiene un recipiente de 30 litros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sacar nuestros datos. Volumen, 30 litros. Lleno de hidrógeno a la temperatura de 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Y sometido a una presión de 8 atmósferas. 8 atmósferas. ¿Cuántos globos de 2 litros a la presión de una atmósfera? Ok, nos están hablando de otra presión de una atmósfera. ¿Cuántos globos de 2 litros nos están indicando, nos están preguntando? A ver, regreso a esa diapositiva. Aquí está. A ver, un ratito, por favor, un ratito. Te dejo el teléfono por si acaso ya. 41. Le dices. Ya, listo, ahora sí. Estoy sacando los datos. ¿Cuántos globos de 2 litros a la presión de una atmósfera y la misma temperatura? Ok, te está indicando entonces que es un proceso isotérmico, ¿no? Podrían llenar con todo el hidrógeno del recipiente. Entonces, necesito saber cuánto es ese volumen final. Cuando ustedes les van a dar un dato y se dan cuenta, por ejemplo, que tienen repitiéndose los datos, automáticamente tienes que pensar volumen 1, temperatura 1, presión 1, ¿no? Hijo. Y tenemos un volumen 2, ya, un volumen 2, y tenemos temperatura 2 y una presión 2, ¿no? Entonces, en este caso es un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico que se cumple la ley de Boyle, que es pavo 1 igual a pavo 2. Entonces, importante que ustedes saquen sus datos y que sepan qué fórmula van a reemplazar, ¿no? Que van a ubicar. A ver. Ivanovic. Chicos. Entonces, reemplazando nuestra presión. ¿Cuánto es nuestra presión inicial? Mira, aquí está nuestra presión inicial. Nuestra presión inicial es 8 atmósferas. El volumen, 30 litros. Reemplazo. La presión 2, 1 atmósfera. Y el volumen 2, eso es la incógnita, ¿no? Porque yo quiero saber cuánto va a ser el volumen a esas condiciones. Calculando, son 240 litros que tú vas a tener. Y como nos están preguntando cuántos globos de 2 litros, lo único que haces es dividir los 240 por 2 litros de cada globo. Y eso nos va a dar 100 globitos que se van a poder inflar con ese gas de hidrógeno. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿están allí? Todo claro, Miss. Perfecto, gracias. Ya muy bien, Gabriela.
y Jeremy. Ya, perfecto, chicos. Tienen que estar despiertos. Este tema es sencillo, ¿no? Es bien fácil. Van a ver que es... Ustedes solamente tienen que saber leer, sacar los datos y reemplazar su fórmula. Súper, súper sencillo. Tenemos la ley de Charles. La ley de Charles estudia los procesos isobáricos. Bárico, acuérdate por la presión constante. Sistema gaseoso en el número de moles constante, siempre es un sistema cerrado. Entonces, cuando Charles hace el estudio para los gases, ¿no? Se da cuenta de que cuando él trabaja a una cierta temperatura, ese sistema va a presentar un cierto volumen. Y cuando él aumentaba la temperatura, se dio cuenta que ese volumen también se incrementaba. Entonces llega a la conclusión de que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Y si son directamente proporcional, entonces se estaría cumpliendo, esto sería un sistema 1 y esto sería un sistema 2. Se estaría cumpliendo que el volumen sobre la temperatura siempre es una constante. Así que sería el famoso BT. BT1 es igual al BT2 igual al BT3, ¿no? Entonces, V1 sobre temperatura 1. Importante, chicos, importante recordar y saber que la temperatura siempre lo vamos a trabajar en unidades de Kelvin, ¿ya? No vayas a colocar en grados Celsius, porque si tú colocas en grados Celsius, clave va a haber, pero no va a estar correcto, ¿ya? Siempre hay que trabajar en grados Kelvin. Muy bien, entonces se cumple esa relación cuando nosotros tenemos un sistema, un proceso isobárico de acuerdo a lo que estudió Charles. Entonces, veamos este segundo ejercicio. Miren, nuevamente siempre lo que les pido, datos. Sepan leer y sacar sus datos. Un alpinista inhala 500 mililitros de aire. Reconozcan de qué está hablando. 540 ml, eso es volumen. A una temperatura de menos 3 grados Celsius. Suponiendo que la presión es constante. Muy bien, ya te está diciendo entonces que el proceso es isobárico. ¿Qué volumen en litros? Me habla otra vez del volumen. Entonces, esto es un volumen 2. Quiere decir que es un sistema 1 y un sistema 2, ¿no? Es un sistema 1 y un sistema 2. Volumen 1, temperatura 1 y presión 1. Entonces, ¿qué volumen? Dice, ¿qué volumen en litros? Eso sería la incógnita. Ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 grados Celsius. Entonces, cuando yo veo que me dice que la presión es constante, ya no me preocupo por ello, sé que voy a aplicar mi fórmula del BT, ¿no? Cuando la presión es constante, y simplemente te queda reemplazar porque tienes toda la información. Volumen 1, 540, pero eso sí, no te olvides de que hay que trabajar en grados Kelvin, ¿ya? Más 270, 273, porque eso es para llevar a las unidades de Kelvin. Chicos, al final paso las diapositivas que a ustedes les falta, ¿ya? Por favor. Esto sería 270 Kelvin, que es lo que tenemos que llevarlo siempre a las unidades de Kelvin. Y el otro, 37 sumando 273, eso sería 310 Kelvin. Y de acá simplemente despejamos, operamos y calculamos ese volumen final. Ese volumen final serían 620 mililitros que tendría ese aire a esas condiciones. Como se dan cuenta, es súper sencillo. Gay-Lussac. ¿Qué descubrió Gay-Lussac? Tomaron print, ¿no? Tienen que tomar, chicos, cuando ya están viendo que estoy finalizando, un print, ¿ya? Gay-Lussac. ¿Qué es lo que estudia Gay-Lussac? Gay-Lussac estudia el proceso isocórico, ¿no? Un proceso donde el volumen es constante. Entonces, cuando hace el experimento, ¿no? Igual, él se da cuenta, agarra un sistema 1, agarra un sistema 2 y analiza. A cierta temperatura hay una cierta presión. Cuando aumenta esa temperatura, también aumenta esa presión. Por lo tanto,
se da cuenta que el volumen, que la presión y la temperatura también son directamente proporcionales. Entonces, el famoso pato de Gay-Lussac es constante, ¿no? P sobre T, que es presión sobre temperatura, es constante. Entonces, para todos los sistemas, el pato 1 es igual al pato 2 y eso es igual al pato 3. Eso es lo que vamos a estudiar o vamos a tomar en cuenta para un proceso isocórico. Volumen constante. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a un ejercicio. Nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar los datos, ¿ya? Tomar los datos. Una masa de 32 grados Celsius, perdón, una masa a 32 grados Celsius, temperatura 32 grados Celsius, ejerce una presión de 12,2 atmósferas, ¿no? Y ahí está. Ya, tienen sus respuestas, temperatura 32, presión 12,2, dice si se experimenta un proceso isocórico, o sea que el volumen es constante, ¿qué aumento, dice, qué aumento de presión sufrió el gas al ser calentado a una temperatura de 52 grados Celsius? Entonces, me están hablando de una nueva temperatura. Eso es la temperatura 2, temperatura 1, presión 1 y me están preguntando cuál es el aumento de la presión. ¿Cuánto será la presión 2? Entonces, te das cuenta de que tienes todos los datos y como es isocórico, se cumple el famoso pato. Pato 1 igual al pato 2. Reemplazamos los valores. No te olvides, por favor, que tienes que pasar esa temperatura a grados Celsius. Hay que sumarle 273 y hay que sumarle 273. Así tenemos la temperatura de 305 y la temperatura de 325. Y de acá vamos a calcular, aquí es presión 2, ¿ya? De aquí vamos a calcular la presión 2. Y esa presión 2 sería 13 atmósferas. Entonces, ¿en cuánto aumentó? Aumentó, ¿qué nos dice? ¿Qué aumento de presión sufrió? Si tenía inicialmente 12,2. El plátano rico. Uy, qué rico, es rico, es rico. Sí, es rico, amor. Entonces sería 0,8 que aumentó, ¿no? 0,8 que aumentó en la presión hasta 13. Ajá, muy bien, Vázquez. Listo, chicos. Entonces se dan cuenta que es sencillo, ¿no? Déjenme conectar al laptop. Bien, ahora nosotros hemos estado estudiando las leyes de Charles, las leyes de Gay-Lussac, las leyes de Boyle, cuando nosotros consideramos a un parámetro constante, ¿no? Presión, volumen o temperatura. Tenemos también a Avogadro. Avogadro se encargó de estudiar un sistema, pero manteniendo dos variables constantes. En este caso, la temperatura y la presión. ¿Y de qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que considerando presión y temperatura constante, se cumple una relación del volumen y el número de moles. Se dio cuenta que el volumen sobre el número de moles siempre va a ser constante. Entonces, un sistema 1, un sistema 2, el volumen 1 sobre el número de moles 1
va a ser igual al volumen 2 sobre el número de moles 2, ¿no? Igual a diferentes sistemas. Y eso se va a mantener constante. Eso es lo que se cumple de acuerdo al estudio de Avogadro. A partir entonces de estas leyes, ¿no?, estudiadas por cada uno de los científicos, se descubre de que existe una relación de un sistema con el otro, teniendo entonces la ecuación combinada de los gases ideales, lo cual se conoce como la ley general, considerando un sistema cerrado donde el número de moles es constante. ¿Qué se cumple? Se cumple el famoso pavito. Pavito 1 igual a pavito 2, ¿no? Eso es lo que se cumple en un sistema cerrado, considerando todos los criterios de estudios que se han mencionado cuando es proceso isobárico, isotérmico, isocórico, ¿no? Se llega a esta ley, se cumple todo ello. Donde presión por volumen y temperatura es igual a una constante que viene a ser la constante R. Esa constante R vamos a ver que va a tomar un valor dependiendo cómo se trabajan las unidades de atmósfera. Ahora, como estamos trabajando para un sistema donde el número de moles es constante, incorporando esa variable de moles a esta ecuación, mira, como R es constante, ya vamos deduciendo que la ecuación es presión por volumen igual a RT. Y ahora incorporando el sistema donde hay un número de moles considerables, tenemos nuestra ecuación de estado. El famoso pavo ratón, ¿no? El famoso pavo ratón. Esa ecuación de pavo ratón, chicos, demostrado, ¿ah? Para que nunca se olviden. Así, ratón. De acuerdo al álgebra que tenemos, chau la A, chau la O, y ahí está. No te puedes olvidar la ecuación del pavo ratón, que es la ecuación de estado que define al estudio de todos los gases ideales, ¿ya? Donde P es presión, V es volumen, N es el número de mol, T es la temperatura, no te olvides que siempre en Kelvin, por favor, R, la constante universal de los gases. R puede tomar el valor de 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, o R puede ser 62,4 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin. Profesora, ¿cuándo uso cuál? Si es que tu presión vas a trabajar en atmósferas, entonces usarás el 0,082 atmósferas y toda la unidad correspondiente. Y si tu presión vas a trabajar en milímetros de mercurio, usarás entonces el 62,4 milímetros de mercurio y todo lo que se viene, ¿ya? Entonces, dependiendo en qué unidad estás trabajando tu presión, tú vas a elegir con qué R trabajar. Bien, a partir de esta ecuación, uno puede determinar la masa molecular o puede también determinar la densidad del gas. ¿Cómo así? Porque sabemos que el número de moles es la masa sobre la masa molecular. Reemplazando entonces sobre ese número de mol, tendríamos la siguiente ecuación. Ahora, despejando para buscar nuestro interés, masa molar estaría subiendo y volumen estaría bajando. Entonces, de aquí, si yo despejo la masa molecular, tendría que esa masa molecular es la masa por R, por la temperatura, sobre la presión y sobre el volumen, ¿no? Por ese lado, puedo calcular entonces el peso molecular de un gas. Y por otro lado, puedo aprovechar recordando que la densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿no? Acá hemos subido la masa molar, hemos bajado el volumen y recuerdas que esa masa sobre V, M sobre V, eso es la densidad. Entonces, despejando aquí la densidad, puedo decir que la densidad de un gas sería la presión por su masa molecular dividido entre R y su temperatura, ¿ya? Son fórmulas que se deducen de esta ecuación de estado de los gases ideales.
Bien, hasta el momento hemos hablado estas ecuaciones que nos van a permitir determinar las variables mencionadas para sistemas donde encontramos un solo componente, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una mezcla de gases? Tienes un gas A, un gas B, un gas C, donde vas a tener finalmente un volumen final, una presión final, pero tienes varios tipos de gases. ¿Qué se cumple? Vamos a ver, chicos, que se cumple, por ejemplo, la ley de Dalton. ¿Qué te dice Dalton? Dalton llama presiones parciales a la presión que va a ejercer cada uno de ellos. Todas las moléculas de rojito que ustedes están viendo son las moléculas A. Entre ellas chocan con las paredes y van a ejercer una presión A. Todos los de azulito son las moléculas C. Entre ellos chocan con las paredes y van a ejercer una presión C. Y lo mismo ocurre con B. Todo de verdecito van a chocar con las paredes y van a ejercer las presiones de estas partículas B. Entonces, Dalton llama a cada uno de estas presiones, a la presión A, a la presión B, a la presión C, presión parcial. Y nos dice que la suma de esas presiones parciales viene a ser la presión total del sistema. Entonces, simplemente sumando la presión de cada uno, tú tendrías la presión total, ¿ok? Entonces, la presión total viene a ser la sumatoria de todas las presiones parciales. Ahora, ¿cómo entonces yo calculo la presión parcial? La presión parcial, que es P1, P2, P3 o Pn, tú puedes calcularlo haciendo uso de nuestra ecuación general, ¿no? De nuestra ecuación de estado, nuestra ecuación de pavo-ratón. Pero debes de tener en cuenta de que si tú quieres calcular la presión 1 de los componentes, por ejemplo, de un color rojito, solamente debes de considerar a todas esas moléculas de color rojito. Si tú quieres calcular la presión 2, que corresponderían a las moléculas de color verdecito, entonces solamente debes de considerar el número de moles de las moléculas de color verdecito. Y si tú quisieras saber el de color azulito, solamente consideras las moléculas de color azulito. Profesora, ¿y si yo quisiera considerar la presión, quisiera determinar la presión total? Bueno, ahí consideras el número de moles totales, que sería la suma de N1 más N2 más N3, ¿no? Pero estamos enfocándonos a la presión parcial. Entonces, una manera de determinar esas presiones parciales es aplicando esa ecuación del gas, la ecuación de gas ideal, ¿no? Pero con los números de moles correspondientes. Y la otra manera es haciendo el uso de la fracción molar. La presión parcial también se calcula como la fracción molar, ¿ok? Multiplicado por la presión total del sistema, ¿ya? Esto viene a ser la presión total del sistema. Donde la fracción molar, que viene a ser denotado con ese X, se calcula como el número de moles del componente I sobre el número de moles totales, ¿ya? Entonces tomen nota. Vamos a ver más adelante un ejercicio y deben de tener claro estas formulitas para que puedan comprender. Eso llamamos entonces fracción molar. Ahora, no solamente se cumple en las presiones, sino también en el volumen. Y quien estudió ello fue Amagat. Amagat dijo, ok, si Dalton se dio cuenta de que la suma de las presiones parciales era la presión total, entonces yo voy a estudiar el volumen, y se dio cuenta que efectivamente todas las partículas de A van a tener un cierto volumen, todas las partículas o todo este sistema de B va a tener otro volumen y todas las partículas de C van a presentar otro volumen. Entonces se da cuenta de que la sumatoria de esos volúmenes van a determinar el volumen total del sistema, ¿no? Eso es lo que descubre Amagat. Y lo mismo, a partir de la ecuación de estado, él puede determinar, del pavo ratón, puede determinar el volumen. Pero al igual, el mismo criterio que hemos analizado con Dalton, si tú quieres el volumen de 1, solo considera el número de moles de 1. Si tú quieres el volumen de 2, solo considera el número de moles de 2. Y si tú quieres del 3,
considera el número de moles de 3, ¿no? Entonces, sea presión parcial o sea volumen parcial, recuerda que debes de considerar a solamente las partículas que estás evaluando. Entonces, también tenemos la forma de determinar, como también lo hemos visto a la presión, con la fracción molar. Entonces, el volumen molar se llamaría ahora, ¿no? En el caso anterior hemos visto que se llaman presiones parciales, ahora se llama el volumen parcial. Ese volumen parcial, ¿cómo se calcula? Se calcula como la fracción molar, que ya sabes que se denota con Sx, multiplicado por V, que estaría representando el volumen total del sistema. ¿Ya? El volumen total del sistema. Donde X ya sabemos que se calcula como el número de moles de I sobre el número de moles totales. Eso es la fracción molar que debemos de determinar para multiplicarlo con la fracción, con el volumen total y determinar el volumen parcial. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Están despiertos? Vamos a ver un ejercicio, creo, ¿no? Ya, perfecto. Veamos entonces. ¿Han tomado nota de las fórmulas? Ahora sí. Vamos a colocar nuestros datos, ¿ya? Siempre, siempre. En química no es difícil, chicos. Química no es difícil. Química es fácil. Pero tienen que saber trabajarlo, ¿no? Tienen que entender el truco. ¿Cuál es el truco? Primero que tienes que saber tu teoría, porque si ustedes no saben teoría, no pueden hacer nada. No sabes fórmula, te estancas. Tienes que saber tu teoría. Tienes que ser ordenado al principio, para que coloques tus datos, sepas qué es lo que tienes y qué es lo que necesitas, qué fórmula necesitas aplicar. Y de ahí se acabó el problema. Se acabó el problema, es súper sencillo, solamente te queda reemplazar. ¿Qué es lo que nos dice? Mira, en un recipiente de 4.1 litros, volumen, 4.1 litros. Se introducen 8 gramos de helio. Ok, me están dando la masa del gas de helio. Tengo, dice, 8 gramos. Y 72 gramos de vapor de agua. Me están dando la masa de vapor de agua, que son 72 gramos. Ambos son sistemas gaseosos. Si la temperatura del recipiente es de 27 grados, ok, la temperatura 27 grados, determina la fracción molar y la presión parcial de cada gas. O sea, me están preguntando la fracción molar del helio, me están preguntando por la fracción molar del agua y me están preguntando por la presión parcial del helio y la presión parcial del agua. Mira, ¿te das cuenta? Yo he sacado todos mis datos, estoy sacando mis incógnitas. ¿Para qué saco mis incógnitas, profesora? Para saber qué voy a hacer. No voy a empezar a perder mi tiempo aplicando cualquier fórmula que no me va a direccionar a mi resultado que yo quiero. Entonces uno dice, ok, profesora, para determinar la fracción molar, recuerdo que la fracción molar era el número de moles del componente, en este caso, por ejemplo, el número de moles de helio sobre el número de moles totales, ¿verdad? Claro. Y para el agua, ¿cómo sería? Para el agua sería el número de moles del agua sobre el número de moles totales, ¿verdad? Así es. Ah, entonces, ¿qué necesito? El número de mol. No tengo. Pero, profesora, me dan la masa. Ah, entonces de aquí yo puedo calcular. Y voy en busca, ¿te das cuenta? Voy en busca, ¿no? De acá puedo decir que el número de moles de helio, profesora, es la masa de helio sobre la masa molar del helio, ¿no? O en este caso peso atómico, porque es un gas monoatómico, ¿no? Entonces, si yo tengo claro qué es lo que necesito, va a ser mucho más sencillo para mí saber cómo calcularlo. Pero si yo no tengo ni idea cómo calcular, cómo hacer la fórmula, ahí es el problema. Ahí se viene el problema. Entonces, ¿cómo calculo los números de moles del agua? Lo mismo, masa del agua entre la masa molar del agua. Y ya de ahí vas a tener todas tus respuestas, ¿no? Entonces, calculando, aquí, número de moles de helio, masa que son 8 gramos entre 4 gramos de helio. Te dan los datos de los pesos atómicos, así que no te preocupes. Esos serían 2 moles. Calculando el número de moles de agua. La masa entre su masa molar del agua, 72 entre 18. Ya tienes las moles de helio y las moles de agua que tú necesitabas.
Y ahora ya tranquilamente puedes calcular esta fracción molar del agua y del helio, porque sabes que la fracción molar del agua, bueno, el número de moles totales sería 6, efectivamente, porque estamos sumando, y con ello ya calculo la fracción molar. Uy, aquí se va a tapar los que hemos escrito. Perdón. Masa del helio lo voy a correr un poquito más allá. Masa del helio, 8 gramos. Entonces, la fracción molar del helio sería número de moles de helio sobre el número de moles totales. Ahí están las moles de helio que calculamos que fueron 2 entre el total que viene a ser 6. Y eso sería la fracción molar. Y lo mismo para el agua, ¿no? El número de moles de agua, voy a correr un poquito más acá la masa del agua. Masa del agua, que serían 72 gramos. Igual, número de moles del agua, ¿cuántas moles tiene el agua? 4 moles, dividido entre el total, y ya tendrías la fracción molar. Y ahora calculas la presión parcial. ¿Te acuerdas cómo calcular la presión parcial? Sí, profesora, la presión parcial del helio se calcula como la fracción molar del helio multiplicado por la presión total. Y la presión parcial del agua se calcula como la fracción molar del agua multiplicado por la presión total. Entonces, es importante tus fórmulas. Si ustedes no saben fórmulas, ahí viene la debilidad. Y lo único que hacemos ahora es calcular lo que nos interesa, en este caso, la presión total. Profesora, pero no tenemos presión total. ¿Ya tienes la fracción molar? Sí, listo. Pero no hay presión total. Pero ¿cómo tú puedes hallar la presión total si ya tienes el volumen, ya tienes el número de moles totales, ya tienes la temperatura? Aplicas tu ecuación de estado, la ecuación de pavo-ratón, y de esa manera tú vas a hallar la presión total. Ahora pregunto, presión son lo que vamos a calcular. Número de moles, como vas a hallar la presión total, tienes que colocar el número de moles totales, ¿no? Eso es una manera. Pero también podría hacer uso de la ecuación de estado para el helio y para el agua. Pero tendría que colocar para el helio solamente el número de moles 2 y para el agua solamente el número de moles 4. Y te va a salir lo mismo, ¿no? Son las dos formas que tú puedes determinar. Entonces, calculo, yo lo voy a hacer por el otro lado con esto de acá, con la presión de la fracción molar para practicar, y ya tú en casa lo practicas de la otra manera. Número de moles totales son 6 y aplicas tu NRT y todo lo mismo. No te olvides que aquí a la temperatura hay que sumarle 273 Kelvin. Eso sería 300 Kelvin. Y calculas tu presión total. La presión total, voy a colocar aquí abajito, la presión total sería 36. ¿Ok? Que se está acá marcando debajo del helio. Si ya tienes la presión total, entonces ahora sí calculamos la presión del helio. Fracción molar del helio multiplicado por la presión total. 36 por 2 sobre 6. Presión total que acabas de determinar y fracción molar, aquí está del helio, 2 sobre 6. Entonces la presión del helio, la presión parcial sería 12. Chicos, ¿cuánto sería la presión parcial? ¿Cuánto sería la presión parcial del agua? Ahí nomás, hasta allí, al ojo. ¿Cuánto sería la presión parcial del agua? ¿Podrían calcular o no? Claro. Ajá. Correcto. Exacto, ¿no? Porque la suma todo tiene que ser 36. Obviamente, pues la presión parcial del agua tiene que ser 24. ¿Ya? Ahí está. Presión parcial del agua, 24. Listo, chicos. Entonces, esa es la manera de determinar, ¿no? De calcular cuántos son las presiones parciales. Ya lo otro, las otras maneras aplicando la ecuación de estado para cada uno, los dejo para que ustedes hagan en casa, ¿ya? Y practiquen un poquito más. Siguiente diapositiva, puedo pasar, ¿no? Ley de la difusión de Graham. ¿Quién fue Graham?
Graham fue un científico que se dio cuenta de cómo es que los gases se difundían de acuerdo a su masa molecular. Así rapidito te cuento el experimento que hizo Graham. Graham agarró un tubo muy similar. Ay, me duele mi bracito. Les cuento que ayer recién me vacunó. Graham agarró un tubo muy similar al fluorescente, ¿no? Muy similar al fluorescente. Era un tubo, de vidrio, ¿ok? Para que él pueda ver la reacción que ocurría cuando se mezclaban los gases. Y tenía acá, eran sellados aquí, selladitos, ¿ok? Y aquí tenían unos orificios. Y él deja caer aquí amoníaco, ¿ok? Él deja caer amoníaco y por aquí deja caer una gota de ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces Graham suelta las dos gotitas en el mismo instante. ¡Pam! Sueltan las gotitas, ¿no? Y esos gases comienzan a disiparse dentro de ese tubo. Comienzan a disiparse. Y resulta que al cabo de un cierto tiempo, Graham se dio cuenta de que los gases se habían combinado más o menos calculando por esta distancia. ¿Y cómo se dio cuenta, profesora? Porque entre ellos se formó un anillo blanco, que es el color del gas del cloruro de amonio. Cuando entró en contacto el amoníaco con el cloruro, se formó el cloruro de amonio. Y ahí dijo Graham, acá se encontraron los dos gases. Y Graham empezó a pensar, ¿no? Ustedes saben que todo entra por los ojos, se observa, de ahí viene la hipótesis, ahí viene todo el experimento y finalmente se concluye a lo que nosotros ahora estamos estudiando, las leyes, ¿no? Ahí estamos viendo todo el proceso. Entonces, ¿qué se da cuenta Graham? ¿Por qué el amoníaco avanzó tanto? ¿Y por qué el ácido clorhídrico avanzó poquito? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y ahí se da cuenta y estudia y vemos que el amoníaco pesa 17 gramos por mol y el ácido clorhídrico pesa 36,5 gramos por mol. Obviamente se desplaza menos porque es más pesado ese gas. En cambio, este gas es menos pesado y por lo tanto se difunde con mayor facilidad. Y es así como plantea sus ecuaciones donde nos dice la velocidad de un gas con respecto a la otra velocidad va a ser la raíz cuadrada de su masa molecular del gas 2 sobre la raíz cuadrada de su masa molecular del gas 1. O lo mismo como raíz cuadrada de la densidad 2 sobre la densidad 1. Y a esto nosotros llamamos la ecuación o las leyes de Graham, ¿ya? De esa manera. Bien, listo. Entonces, con esto, chicos, estaríamos culminando nuestra teoría de los gases y vamos a pasar a ver rápidamente el estado líquido. Como ya hemos mencionado, en el estado líquido, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son iguales, ¿verdad? Por eso es que tenemos la fluidez y todas las propiedades de los líquidos que vamos a estudiar a continuación. Las fuerzas intermoleculares definen las propiedades físicas de los líquidos. Por ejemplo, ¿por qué el agua ebulle a 100? ¿Por qué la acetona es muy volátil? U otro componente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, una sustancia es más viscosa que la otra? Esas son propiedades físicas y esas las definen las fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a ver que estas fuerzas intermoleculares pueden ser las fuerzas de London, las fuerzas de dipolo-dipolo y las fuerzas de puente hidrógeno, que ya lo hemos estudiado, sabemos cómo identificar, ¿no? Recordándoles, porque la mente es frágil. Las fuerzas de dispersión de London los vamos a encontrar en moléculas que son apolares. Las fuerzas de dipolo-dipolo los vamos a encontrar en moléculas que son polares. Y las fuerzas de puente hidrógeno los vamos a encontrar en moléculas que son polares, pero recuerda que tienen que presentar el enlace FON, el enlace FH, el enlace OH o el enlace NH van a ser los generadores de las fuerzas de puente de hidrógeno, ¿ok? Entonces, debo de saber identificar qué tipo de molécula tengo para poder saber
cuál es la fuerza intermolecular que va a presentar y poder analizar las propiedades físicas de los líquidos. Pregunto, ¿cuál es la fuerza más débil? ¿London dipolo-dipolo o las de puente de hidrógeno? ¿Cuál es la más débil? ¿Cuál es la fuerza más débil? Ya, perfecto. Las fuerzas de London, seguidas de... Y finalmente, ¿quién? Muy bien, Gabriela, las fuerzas de dipolo-dipolo, correcto, las fuerzas de dipolo-dipolo. Y las fuerzas con mayor interacción vienen a ser las fuerzas de puente de hidrógeno, ¿ya? Esto es importante porque nos van a permitir a nosotros deducir quién tiene mayor punto de ebullición, quién tiene mayor tensión superficial y todas las propiedades que vamos a ver a continuación. Entonces, tensión superficial. Tensión superficial. ¿Qué tenemos? Cuando nosotros estudiamos la tensión superficial, ¿no? ¿Qué viene a ser la tensión superficial? Es el estudio de la superficie de los... Es la fuerza que vamos a encontrar en la superficie de los líquidos. Como puedes ver, aquí entre las moléculas hay una fuerza de atracción. Seguro que en algún momento tú has visto cómo el mosquito se para sobre el agua, ¿no? Cómo estos bichitos caminan y se paran sobre el agua. Y algunas veces te das cuenta que estos bichitos están ahogados, ¿no? Están ahí ahogados. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué en ciertos líquidos se paran y en ciertos líquidos no se paran? Porque depende qué fuerza de interacción, qué fuerza de atracción tiene ese líquido. El agua es como un techo de cemento para los moscos. Pero una acetona, un éter, una benzina, para el mosquito es como un techo de esterita o de ternit, de calamina, ¿no? ¡Pah! Débil. Entonces, porque las fuerzas de atracción, las fuerzas de interacción entre ellas es menos intensa, ¿no? Comparadas, pues, en el orden que hemos mencionado. Las de London, las más débil, las de dipolo-dipolo y las de puente de hidrógeno. Entonces, la tensión superficial es esa fuerza de atracción que existen entre las moléculas, es la que mayor, las que son moléculas que presentan puentes de hidrógeno van a presentar mayor tensión superficial frente a las moléculas que son apolares y que van a presentar fuerzas de London. Dice, ¿cómo influye entonces estas fuerzas intermoleculares en la tensión superficial? Mientras mayor sea la fuerza intermolecular, mayor tensión superficial vamos a tener, ¿ya? Entonces, si es una molécula de London, su tensión superficial baja. Si es una molécula polar, dipolo-dipolo o peor o mejor aún, puente de hidrógeno, tensión superficial más elevada. ¿Cómo disminuye esto o cómo varía esto en función a la temperatura? Si tú le aumentas la temperatura, tú debilitas esa tensión superficial. Entonces, si yo incremento la temperatura, la tensión superficial baja en los líquidos. Esa es la relación que tenemos de la tensión superficial. Otra propiedad viene a ser la viscosidad. La viscosidad es la resistencia a la fluidez. Todos sabemos que es viscoso. Definitivamente el aceite es más viscoso que el agua. La miel es más viscoso que el agua. Hay muchas cosas que ustedes, sin necesidad de saber tanta teoría de química, con lo que ustedes viven a diario, pueden deducir. Y yo sé que lo van a hacer ahora. Mira, ¿cómo ocurre la relación de la viscosidad con las fuerzas intermoleculares? A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Ahora, quiero que tú pienses un poquito, que recuerdes todas las situaciones, de repente la miel, algo más familiar, ¿no? Más común. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la temperatura? ¿Qué pasa con la viscosidad? ¿Aumenta o disminuye? A ver, ¿recuerdas cómo tú ves la miel, por ejemplo, en un día de calor? ¿Lo ves más viscoso? ¿Lo ves menos viscoso? Entonces, ¿qué podrías tú deducir? Que aumenta la temperatura y ¿qué ocurre con la viscosidad? O inclusive con la avena, ¿no? Cuando uno lo hace más espeso, claro, la viscosidad, a ver, dice disminuye. Claro, la viscosidad disminuye, ¿no? Fluye más rápido, ¿correcto? ¿Se dan cuenta?
y no es necesario que tú hayas escuchado. Tú pudiste haber analizado no solamente con la miel, pudiste haber pensado en el cuáquer. Cuando el cuáquer está caliente es más fluido, cuando la avena está es frío, se vuelve más espeso, ¿no? Más viscoso, podríamos decir. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, vamos a ver que esa viscosidad disminuye. Ahora, estamos viendo las dos propiedades, tensión superficial y viscosidad. Aumenta la tensión superficial, aumenta la fuerza intermolecular, aumenta la tensión superficial. Aumenta la fuerza intermolecular, aumenta la viscosidad. Vamos para la tercera propiedad, punto de ebullición. Aumenta la fuerza intermolecular, aumenta el punto de ebullición. Son las tres propiedades que van a aumentar directamente proporcional a la fuerza intermolecular. O sea que, por ejemplo, el alcohol ebulle a 65 o a 70 grados, ¿no? El alcohol que nosotros tenemos en casa ebulle a 65 o a 70, pero el agua ebulle teóricamente a 100. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene solamente un puente de hidrógeno. En cambio, el agua puede generar hasta 5 o 6 puentes de hidrógeno. Entonces, tiene mayor fuerza intermolecular. ¿Y qué pasa con la temperatura? Mientras más temperatura le vamos a dar al sistema, mayor punto de ebullición va a presentar, ¿no? Esa es la relación que tenemos con el punto de ebullición, que es otra propiedad de los líquidos. Y la cuarta propiedad de los líquidos, que viene a ser la presión de vapor, es la única que varía inversamente proporcional a su fuerza intermolecular. La presión de vapor, su nombre lo dice, es la presión que van a ejercer todas estas moléculas que salen del líquido en forma de vapor, ¿no? Entonces, a medida que tengan mayor fuerza intermolecular, eso quiere decir que las moléculas en el líquido están fuertemente atrapadas, están unidas y por lo tanto muy poco van a salir a su estado de vapor. Por ende, es que a mayor fuerza intermolecular, menor va a ser la presión de vapor, ¿ya? Es la única propiedad que varía inversamente proporcional con la fuerza intermolecular. Pero si tú le aumentas la temperatura, obviamente vas a romper esas fuerzas intermoleculares y las moléculas van a salir rápidamente al estado de vapor. Y al salir rápidamente en mayor cantidad al estado de vapor, va a aumentar su presión de vapor. Entonces, aumentas la temperatura, aumentas la presión de vapor en los líquidos. Son las cuatro propiedades, chicos, que vamos a estudiar en función de esas fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, vamos a los ejercicios. Los leo, ¿ah? Recuerden que todas las dudas que tengan, siempre los estoy leyendo. Vamos con la primera pregunta. A ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? Los gases ideales, ¿no? Con respecto a los gases ideales, ¿las colisiones entre las partículas se consideran elásticas? ¿Eso es verdadero o falso? Clave en la 1, ¿qué han marcado? Como son gases ideales, efectivamente hemos dicho que se consideran choques elásticos, ¿ok? Consideramos choques elásticos donde no se pierde energía, ¿no? Muy bien, eso sería correcto. El volumen de sus moléculas es despreciable con respecto al volumen del recipiente. Sí, hemos dicho que solamente consideramos el volumen del recipiente y a las moléculas las consideramos como masas puntuales. No vamos a considerar volumen de cada una de las moléculas. Las fuerzas intermoleculares de atracción se consideran nulas, así es. Tanto la fuerza de atracción como la fuerza de repulsión son despreciables. Y un gas se comporta como ideal a altas presiones y bajas temperaturas. No, esa es la condición de un gas real. Para un gas ideal tiene que ser lo contrario. Temperaturas altas, ¿no? Y presiones bajas. Así que en la 1 la clave sería dado. Ajá, muy bien, Gabriela, la 1 sería dado. Vamos con la siguiente pregunta, número 2. Aquí, en esta pregunta 2 que tenemos, nos están preguntando, determine la presión del gas. Como nos piden la presión de gas en unidades de atmósfera,
Estás viendo acá que esto está sometido o está... interviene la presión atmosférica porque es un sistema abierto. Entonces tú ya sabes que la presión del gas, ¿no? La presión del gas es la presión manométrica, ¿correcto? La presión manométrica que vamos a calcular por la diferencia de alturas, más la presión barométrica que viene a ser esa presión atmosférica, ¿no? Presión barométrica que viene a ser la presión atmosférica. Y lo único que hacemos, chicos, aquí es reemplazar. La presión del gas, entonces, ¿cuánto sería? Jóvenes, ¿cuánto sería la presión manométrica? Está midiéndose en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces tenemos 150 milímetros menos 110. ¿Cuánto sería 150 menos 110? Vamos a colocar aquí 150 milímetros de mercurio menos 110 milímetros de mercurio. Y todo eso más la presión atmosférica. ¿Pero cuánto es la presión atmosférica? La presión atmosférica, ahí está, mira, la presión atmosférica es... esto está en Pascal. La presión atmosférica es 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Sería una atmósfera, ¿ya? Pero, como estamos midiendo acá con milímetros de mercurio, me conviene colocar en milímetros de mercurio. Aquí está. Una atmósfera, acá debe decir una atmósfera, ¿no? Una atmósfera es equivalente a 1,0 por 10 a la 5 Pascal, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Listo, chicos, y de acá sale la presión del gas. En milímetros de mercurio, esa presión del gas sería 800. ¿Correcto? 800 milímetros de mercurio. Ahora, esos 800 milímetros de mercurio, ¿no? Tendría que pasar a unidades de atmósfera. Entonces, la presión del gas, porque me están pidiendo en unidades de atmósfera, no me están pidiendo en milímetros de mercurio. Pasamos 800 milímetros de mercurio, conversión. Como tú ya sabes que 760 milímetros de mercurio es equivalente a una atmósfera, entonces 800 sería ¿cuánto en atmósfera? ¿Cuánto les ha salido en la pregunta número 2? A ver, Gabriela nos dice, ajá, muy bien, Gabriela. En la número 2, ¿cuál sería la clave? La clave sería acá 1,05 por 10 a la 0, ¿correcto? Eso sería la presión atmosférica que se tendría. ¿Está claro? Ya, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, estas gráficas, ¿no? En estos ejercicios de estas gráficas son bien sencillos, chicos. A veces los estudiantes ven las gráficas y se asustan, pero son los ejercicios más sencillos que hay. Así que deben de perderle ese temor. Tenemos la siguiente gráfica y uno se da cuenta de que esto es un proceso isotérmico. Es la única forma porque esto corresponde a un isoterma. Y un isoterma es cuando la temperatura es constante. Y te das cuenta, ¿no? Dice, ¿corresponde a la ley de Charles? No, pues, porque el isoterma, ¿a quién corresponde? El isoterma corresponde a Boyle. Así que este primer enunciado sería falso, ¿no? Me doy cuenta además que esto es una gráfica de presión versus volumen y la temperatura constante. Entonces dice, ¿la presión y el volumen son directamente proporcional? Fácil de ver. Acá yo puedo ver que a medida que aumenta el volumen, la presión disminuye, ¿no? Miren, en un volumen X, esta es mi presión. Aumento el volumen, mi presión baja. Ah, entonces no son directas, son inversamente proporcional. Así que eso sería falso. Y te dice, a 4,8 atmósferas de presión, ¿el volumen es 7 litros? Ah, no sé.
es la incógnita. Pero tú sabes que en el punto 1 y en el punto 2, en un isoterma que se cumple, el famoso pavo. Pavo 1 igual al pavo 2. Y lo único que haces es reemplazar. Presión 1, 4,8 atmósferas. Esto es fácil, chicos. Volumen 1, X. Presión 2, 4,2 atmósferas. Volumen 2, 8 litros. Mira tu unidad, 8 litros. Por lo tanto, de aquí, X al ojo saldría 7 litros. Y por lo tanto nos dice, ¿eso sería 7? Sí, verdadero. Falso, falso en la pregunta 3. Muy bien, Daniela, muy bien, Gabriela, muy bien a todos los que han estado marcando su clave. Efectivamente, la clave sería barco. ¿Ya? Next, siguiente pregunta. Pregunta 4. Gases para mí es el tema más sencillo realmente de química. ¿Qué voy a hacer? Sacar mis datos. Si tú ya eres un lobo, ya yo sé que tú mentalmente ya estás resolviendo, pero si tú estás comenzando, obviamente tienes que ir pasito a pasito. No. En un recipiente, un volumen de 9,000 mililitros. Se tiene un gas de oxígeno, ok, el gas es de oxígeno. Oxígeno es O2, no te equivoques con la O solita. Donde la temperatura es 27 grados Celsius. Determine en cuántos litros aumentará su volumen cuando la temperatura alcanza 227 grados. Si el proceso es isobárico. Presión constante. Chicos, se acabó el problema porque te está preguntando por el volumen 2. ¿Te das cuenta? Solito, mira, colocando los datos, yo me doy cuenta que esto es un volumen 1, una temperatura 1, una presión 1, y me preguntan por el volumen 2, por la temperatura 2. Profesora, la presión 2, lee bien, hijo, dice que es isobárico. Ah, ya, es igualito, correcto. Entonces, si es constante, ¿qué se cumple? Se cumple el famoso BT. El BT1 es igual al BT2, y lo único que vas a hacer es reemplazar, ¿no? Vas a reemplazar, pero al momento de reemplazar, no te olvides, por favor, las unidades de tu temperatura. Hay que sumarle, aquí hay que sumarle. No vayas a trabajar con Celsius, tienes que trabajar con Kelvin, ¿ya? Y vas a reemplazar ahora sí. ¿Cuánto es tu volumen? 9. Como me están preguntando acá, determinen cuántos litros, o sea que este segundo volumen lo quieren en litros, estamos todos de acuerdo que mejor coloco de frente 9 litros, ¿ya? 9 litros sobre la temperatura 1, que sería 300 Kelvin, es igual, aquí, de aquí sale, por ahí están preguntando, ¿de dónde salen los 300 Kelvin? De aquí, pues chicos, de acá. ¿Cuánto sale este? 500, ¿no? 500 Kelvin es igual al volumen 2 sobre los 500 Kelvin. ¿Cuánto entonces sale ese volumen? Dicen que la 4 sale la D, ¿no? Y sí, muy bien, efectivamente aquí el volumen 2 sale dado. El volumen 2 saldría 6 litros. ¿Verdad? Estamos a tiempo, ¿no? Sencillo, no es nada complicado. Es súper sencillo. Pregunta 5. A ver, chicos, saquen sus datos. Resuelvan. Pregunta 5. En un proceso isocórico, ¿qué es isocórico? ¿Qué es isocórico? A ver, atrás. Ah, entonces, ¿cuánto? Ay. Ah, tienen razón acá. Te piden la diferencia, ¿no? ¿Cuánto sale esa diferencia? Entonces, V2 te dice, a ver, ¿cuántos litros? La clave es la D porque ya es la diferencia. Tienen razón. Entonces, ese V2, el volumen 2 saldría 15 litros, ¿verdad? El volumen 2 saldría 15 litros. Y sí, efectivamente, del volumen 2 al volumen 1, eso sería la diferencia. Y eso sería 15 litros menos los 9 litros, eso serían 6 litros que se han incrementado. Ajá, ahora sí. Gracias, chicos, gracias.
Están atentos, están atentos. Ahora sí, vamos a las 5. Muy bien, por ahí ya me mencionaron que isocórico es un volumen constante. Perfecto. El volumen es constante. Y si el volumen es constante, ¿qué fórmula vamos a aplicar cuando el volumen es constante? Ahora, si tú te has olvidado, digamos, ¿no? Profesora, no sé si el pato va a división, si el beta es multiplicación o si el pato es multiplicación. ¿Cómo me acuerdo? Es fácil, mira. Tú te tienes que acordar una ecuación. La ecuación combinada, solamente te pido ello. Pavito. Acuérdate del pavito. Con el pavito sale todo. Pavito 1 igual al pavito 2, ¿ya? Si tú te acuerdas el pavito, aquí nomás vas a jugar con las unidades, con las variables que son constantes. Este caso es isocórico. Profesora, isocórico es volumen constante, ¿no? Sí. Entonces este V1 con este V2 son iguales. Y mira, ¿qué te quedaste? Me quedo con el pato. Ya te quedas con el pato. Entonces sería pato 1 igual al pato 2. Y ya está. ¿Qué hubiera pasado si tu temperatura hubiera sido constante? Cancelabas T1 porque era igual a T2 y te quedabas con el pavo. Y de esa manera nunca te vas a olvidar cuál es la fórmula correcta que tienes que utilizar. Pero sí acuérdate del pavito. Pavito 1 igual al pavito 2. ¿Ya? Ahora sí. Me voy entonces con el pato acá. Pato 1 igual al pato 2. Ahora sí, colocamos todos los datos que tenemos. En un proceso isocórico, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Si se tiene un gas de nitrógeno, ¿ok? El gas que estamos hablando es el gas de nitrógeno, recuerda que es N2, oxígeno O2, hidrógeno H2, siempre atentos porque no vayas a colocar solamente la N o solamente la O o solamente la H, ¿no? A una presión de 3000 milímetros de mercurio, 3000 milímetros de mercurio, a una temperatura de 127 grados Celsius. Estoy leyendo y sacando el dato, no estoy haciendo otra cosa y creo que eso lo saben hacer todos. Todos saben leer y todos saben escribir. Determina la temperatura final. Me está hablando de una nueva temperatura. Entonces esto será para el sistema 1, para el sistema 1 y esto será para el sistema 2. Me preguntan la temperatura final en unidades de grados Celsius. Cuando la presión disminuye a la mitad. Entonces, ¿cuánto voy a colocar aquí como presión 2? Muy bien, ya están dando sus respuestas, unas balas. La presión 2 sería, estamos de acuerdo, 1500 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y el problema está resuelto. Ustedes mismos ya lo están demostrando que reemplazando entonces se tendría presión 1, 3000 milímetros de mercurio. Temperatura 1, no te me vayas a olvidar y a equivocar, porque si tú haces con 27, créeme que hay clave. Haz la prueba. Haces acá entonces tienes que sumar 273 y esto sería 400 Kelvin. ¿No? Profesora, pero me piden en Celsius. Así te pidan en Celsius. Tú coloca en Kelvin y al final ya le vas a restar. ¿Ya? Entonces sería 400 Kelvin igual a la presión 2, que sería 1500 milímetros de mercurio sobre la temperatura 2. ¿Cuánto sale la temperatura 2? Eso es la 5. La temperatura 2 les va a salir 200 Kelvin, ¿correcto? Les sale 200 Kelvin. Entonces, como les están preguntando en unidades de grados Celsius, para llevarlo a unidades de Celsius, ¿qué tengo que hacer? Restarle los 273. Entonces, restando menos 273 Kelvin, ¿no? Voy a tener aquí menos 73 grados Celsius y eso sería muy bien a todos los que llegaron a su respuesta y a los que no también, porque acuérdate que si no te ha salido
Eso es bueno. Eso es bueno porque estás comenzando, te estás equivocando y acá es donde te tienes que equivocar. A los que no hacen nada, estos errores que son los que algunos se equivocan en clase, a los que no hacen nada, esos errores recién se les va a salir en el examen. Así que acá es donde te tienes que equivocar. Acá es donde tienes que decir las barbaridades y lo que se te ocurra. Pero tiene que quedar claro después de recibir tu clase, después de repasar, para que en el examen tú llegues así, ¿no? Seguro de que tú es tu respuesta, ¿ya? Pregunta 6. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice en la siguiente pregunta? El volumen ocupado por un gas depende de las condiciones como la presión y la temperatura. Si un gas ocupa un volumen de 90 litros, dato. ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? Escríbelo. A la presión de 6 atmósferas, presión 6 atmósferas y temperatura de 273 grados Celsius. Determine el volumen. Me están preguntando por un nuevo volumen. Entonces, volumen 1, presión 1, temperatura 1. Me preguntan por un nuevo volumen que ocuparía en litros, importante la unidad, a condiciones normales. Chicos, lo mencionamos en la clase anterior. Cuando nosotros decimos condiciones normales, ¿no? Automáticamente te está diciendo que la presión es una atmósfera y que la temperatura es 273 Kelvin. Esas son las condiciones normales, ¿ok? Entonces, presión, una atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Obviamente que eso lo tienes que saber por teoría, que es las condiciones normales, ¿no? Si no lo sabes, pescadito frito. Y ahora sí, mira tus datos, mira lo que te pide y ahora dime tú, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué voy a aplicar? Ahora, Roxy nos hace una pregunta. Profesora, ¿el volumen también lo voy a trabajar siempre en litros? Me pesa el cabello y ya me duele el cuello. ¿El volumen siempre lo voy a trabajar en litros? Si tú aplicas tu ecuación general de pavo-ratón, sí. ¿Ya? Si tú aplicas tu ecuación de pavo-ratón, sí. Porque todas las unidades están trabajadas. Si tú te das cuenta, el valor de R es atmósferas, litros sobre mol Kelvin. Acá es importante las unidades. Entonces, como ya están en las unidades de litros, tú trabajas en litros. Pero si tú vas a calcular, si tú vas a aplicar, por ejemplo, tu pavito, allí sí puedes trabajar con otro volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que finalmente esas unidades se van a mantener. Si las trabajas en litros, saldrá en litros. Si las trabajas en mililitros, saldrá en mililitros. Pero en tu ecuación de estado, sí vas a trabajar siempre con litros. ¿Ya, Roxy? Todo me duele el brazo, me duele el cuello. Ya, chicos, ¿qué voy a utilizar? Pavito, claro que sí, voy a utilizar pavito, ¿no? Está más claro que el agua. Pavito 1 es igual a pavito 2. Eso es lo que yo voy a utilizar. ¿Listo? Y ya se acabó el problema porque lo único que vas a hacer ahora es reemplazar. Reemplazar a la ecuación de... Está feo. A borrar. Ya, esto es pavito 1. Esto es igual a pavito 2. Pavito 2. Y lo único que hacemos ahora es reemplazar. Presión 1, 6 atmósferas. Volumen 1, 90 litros. Temperatura 1. No te olvides, por favor, hay que sumarle 273. Eso sería 546 Kelvin. Presión 2, una atmósfera. Volumen 2, lo que quiero saber. Y la temperatura 2 ya está en Kelvin. Y como ya está en Kelvin, eso sería 273 Kelvin. ¿Cuánto salió ese volumen 2?
Sale 270 litros. ¿Correcto? Que sería 2,7 por 10 al cuadrado. Muy bien. La clave entonces en la 6 sería la clave dado. Perfecto, muy bien. Sencillo, ¿sí o no? Fácil, ¿sí o no, chicos? No es complicado. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. La ecuación de estado relaciona las variables que definen las condiciones a las que se encuentra un gas. Un cilindro de acero de 82 litros. Volumen. Tienes que identificar tus unidades. De capacidad, contiene hidrógeno. Ok, me está hablando del gas de hidrógeno. A una presión de 12 atmósferas. 12 atmósferas. Y una temperatura de 27 grados Celsius. Te dice, determine el número de moles de dicho gas. Ajá, ahora sí. Más evidente que el agua. Chicos, ¿qué voy a utilizar? Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué escribí? ¿Qué escribí? Ay, verdad, tienes razón. Son los achaques que tengo ahorita en el cuello, en el brazo, creo. Sorry, sí. Disculpen. Efectivamente es más 2. Gracias, Gabriela. Ya, vamos con la siguiente pregunta, Isa. ¿Qué voy a aplicar en la 7 entonces? Claro, definitivamente, Abigail, ¿no? Tengo que aplicar pavo ratón. ¿Se dan cuenta que si ustedes sacan los datos mismos te dice, usa esto, aplica esto, ¿no? Hay muchas personas que leen y creen que mirando nomás va a decirte la respuesta, mira, aplica pavo ratón. Eso lo hacemos cuando ya estamos, pues ya estamos como se dice, lobos, ¿no? Pero si estamos comenzando, tienes que escribir. Así tú no confías en ti, escribe, porque es la única forma de que tú vas a empezar a darte cuenta que sí puedes hacerlo, ¿no? Que sí te va a salir. Pero escribe lo que tienes. Escribe los datos, que los datos te van a decir, mira, tenemos todo, ¿qué aplicamos, pavo ratón? Si por ahí alguien dice, profesor, pavito, a ver, pavito, voy a pensar, porque uno cuando no sabe, pues todo se le ocurre, ¿sí o no? Pavito, pero no tengo presión 1 y presión 2, no tengo volumen 1 y volumen 2, entonces te das cuenta que esto no es, pues, ¿no? Te das cuenta que eso no es. Entonces, donde yo solamente tengo una sola información, eso es pavo ratón. Y ahora vamos a reemplazar. Presión, 12 atmósferas. Volumen, 82 litros. R, aquí está, mire el R de dato, 0,082 atmósferas, litros sobre mol Kelvin. Temperatura, no te olvides, hay que sumar. Son 300 Kelvin, ¿ok? Y multiplicado por el número de mol, ¿cuántas moles son? De acá, chicos, ¿cuántas moles son? ¿Cuántos son en la 7? 7 barco, me dicen, número de moles entonces son 40, que sería 4,0 por 10 a la 1 mol. Muy bien, sencillo. Preguntas súper fáciles, ¿no? Correcto. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 8. ¿Qué dicen en la pregunta número 8? El gas natural tiene muchas aplicaciones en el hogar, en la industria alimentaria, agroindustria, etc. Una muestra de gas natural contiene 480 gramos de metano. Te están dando la masa de metano, 480 gramos. Y tiene la masa de etano, C2H6, 60 gramos. Si la presión total dentro del recipiente, o sea que estos están en un recipiente, ok, acá tenemos metano y acá tenemos etano, y te dice que la presión total es 8 atmósferas. Muy bien, entonces voy a colocar aquí, tengo la presión total del sistema, que viene a ser 8 atmósferas. Determine la presión parcial en atmósferas de ambos. O sea, me están preguntando por la presión parcial del metano y me están preguntando por la presión parcial del C2H6. Ya tengo claro qué es lo que quiero. Ahora tienes que colocar cómo vas a calcular. Profesora, fracción molar del metano multiplicado por la presión total, porque finalmente tengo presión total. Muy bien, entonces solamente nos falta fracción molar, ¿no? Igual acá, fracción molar del etano multiplicado por la presión total. Basta que tenga uno, ya sé cuánto vale el otro, porque sé que la suma de ambos tiene que ser 8. Entonces, para la fracción molar, ¿qué necesitas?
Recordar que la fracción molar se calcula como el número de moles del componente I sobre el número de moles totales. Ah, entonces necesito el número de mol, ¿verdad? Así es. Calculemos entonces el número de moles para el metano. Número de moles para el metano sería la masa del metano que te dan de dato, que es 480, entre la masa molar. Dato del metano, masa molar, 16. ¿Esto cuánto sale? 4, ¿no? 40 mol, si no me equivoco. 6 por 4. Ah, no. Estoy mal. ¿Cuánto sale 480 entre 16? 30. 30 moles. Muy bien. Y calculamos el número de moles del etano. C2H6 serían 60 gramos entre el etano. El etano pesa 30 gramos por mol. Acá también las unidades por mol. Y estos serían 2 moles. Perfecto. Entonces, listo. Tengo 30 moles de metano, 2 moles de etano. Así que el número de moles totales sería 32. ¿Estamos todos de acuerdo? Se acabó el problema. Reemplazo y sería número de moles del metano, 30 moles. Ahí está, 30 moles. Entre el total, que son 32 moles, multiplicado por la presión total, que son 8 atmósferas. ¿Cuánto sale esa presión parcial? Acá tendría entonces 4, 30 entre 4, ¿cuánto nos sale? En la presión del etano C2H6, eso sería fracción molar del etano, 7.5. ¿Ok? 7.5 atmósferas, la presión parcial del metano. Y para el etano, ¿cuánto es su fracción molar? El número de moles del etano, que sería 2 moles, entre el total, que sería 32 mol, multiplicado por las 8 atmósferas. Además, como ya sabes que uno es 7.5, automáticamente el otro sería 0.5, ¿no? Al ojo, pues, porque tú sabes que la suma de las presiones parciales finalmente te tienen que dar 8. Así que nuestra clave en la pregunta número 8, la clave sería avión. ¿Ya? Fácil, sí, porque sé las fórmulas, porque tengo claro qué es lo que voy a determinar. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué tenemos en la pregunta número 9? Tenemos tiempo, ¿no? Ya. En la pregunta número 9 te dice, la sustancia de ácida, ahí está, te da la fórmula, se utiliza en las bolsas de aire para los automóviles. El impacto de una colisión ocasiona su descomposición, siendo la reacción química de 2 veces, ¿no?, la ácida que se va a descomponer en 2 de sodio y 3 de nitrógeno. Importante que mi reacción ya está balanceada, ¿no? 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. El nitrógeno producido se infla inmediatamente, dice, infla de inmediato la bolsa que se encuentra entre el conductor y el parabrisas. Determina el volumen del nitrógeno. Ah, me están preguntando por ese nitrógeno, el volumen, a 87 grados Celsius. A una presión de 624, tengo que saber obviamente, porque acá no me dice presión, ¿te das cuenta? Pero por ver la unidad, yo ya sé que eso es presión. De 624 milímetros de mercurio, producido por la descomposición de 65 gramos de ácida. Ok. Entonces tengo acá la masa de 65 gramos de esta ácida. Ácida sé que eso es porque al inicio me dice la fórmula. Listo, chicos, miren. Entonces me están preguntando por el volumen de este nitrógeno, que es un sistema gaseoso. Ahí está, el estado es gas. Y entonces te preguntas, ¿no? ¿Cómo calculo? ¿Tienes presión? ¿Tienes temperatura? ¿Cómo hallas el volumen? Creo que a todos se nos ocurriría pensar en el pavo ratón, ¿verdad? ¿Tienes todos los datos? ¿Tienes todos los datos? Profesora, ¿tengo presión? Sí. ¿Tienes volumen? No, esa es mi incógnita. ¿Tienes el R? Sí, mira, aquí está el R. ¿Tienes la temperatura? Sí, no te olvides sumarle 273. Pero me falta el número de mol.
¿Y de dónde sale el número de mol? Obviamente, ¿para qué te han dado esta reacción estequiométrica? Por algo te han dado esa reacción. De allí tiene que salir el número de mol. Ya sabes, relaciones estequiométricas. Tienes que ser inteligente, ¿no? En función de las moles. 2 moles de ácida producen 3 moles de nitrógeno. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, tu dato te dan en masa. Tú tienes 2 opciones. ¿Calculas la masa y luego lo divides? O te recomiendo que hagas esto lo más rápido. Con estos 65 gramos, tú puedes calcular cuánto de masa hay, ¿verdad? Entonces dice, el número de moles que me estarían dando sería la masa entre la masa molecular de la ácida. Reemplazando entonces, la masa sería 65 gramos y la masa molar de la ácida, acá te dan 65 gramos por mol. Por lo tanto, al darte esos 65 gramos, estamos hablando de ¿cuántas moles? Estás hablando de 1 mol. Problema resuelto. Entonces, como dato, ¿qué te están diciendo? Que tienes solamente 1 mol. Por lo tanto, pregunto, ¿cuántas moles de nitrógeno vas a tener? Si 2 moles te producen 3 moles de ácida, perdón, 2 moles de ácida te producen 3 moles de nitrógeno, 1 mol, ¿cuánto te va a producir? Perfecto, 1.5 mol. Es lo más rápido, ¿no? Porque si tú haces la otra manera, te toca calcular la masa molar de cada uno, multiplicarlo, sacarlo y nuevamente volver a pasarlo mol. Ahora, obviamente que todos estos truquitos o esa forma de darte cuenta es practicando. Cuando tú más practiques, te vas a dar cuenta qué es lo que tienes que hacer más rápido para tener tu resultado. Ya se acabó, ya tienes el número de mol que necesitabas, problema resuelto. Presión, 624 milímetros de mercurio. Volumen, eso quiero hallar. R en la unidad de 62.4 porque está en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio sobre litros sobre mol Kelvin. Temperatura, ¿cuánto es 87 más 273? Sería 7077, 14, 15, 16. 16, 360 Kelvin, más el número de mol que sería 1.5 litros. Estamos bien, ¿no? Me corrigen si estoy mala. Entonces, ¿cuánto sale el volumen? Ya de aquí despejamos nada más, ¿no? Que el volumen va a salir en litros. ¿Cuánto sale ese volumen en la número 9? Clave en la número 9, 5.4 por 10 a la 1. ¿No? Solamente ya estamos despejando el volumen, 5.4 por 10 a la 1 litro. Y eso sería nuestra clave barco. Claro, claro que sí. Miren, miren las unidades. Lo único que estamos jugando acá, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Kelvin con Kelvin. Acá es 1.5 mol, perdón. Acá. No es litro, sino mol. Por las moles que hemos hallado. Y obviamente tu volumen te queda en litros. Ya, esto es mol. Exacto. Sí, gracias Abigail por 1.5 mol, sí. Y el volumen acá nos sale 5.4 por 10 a la 1 litros. Sí, sí, chicos, está bien. Gracias por la observación. Entonces, eso sería la clave en la número 9. ¿Ya? La clave sería barco. Y vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 10. Dice, las fuerzas intermoleculares determinan propiedades físicas de la sustancia, por ejemplo, la tensión superficial o el punto de ebullición, con respecto a las siguientes sustancias. A ver, chicos, el pentano. El pentano, como ustedes pueden ver, es una molécula simétrica y por lo tanto estamos todos de acuerdo que esto sería una molécula apolar. Si alguien tiene duda, pregunte, me dice por qué. Apolar, entonces significa que tiene solamente fuerzas de London. ¿Ok? Luego tenemos, ya no voy a dibujar, ya voy a escribir allí nomás para ganar tiempo. El etanol, como ustedes pueden ver, aquí hay un enlace de OH, así que el etanol va a presentar
puentes de hidrógeno, es una molécula, para comenzar, es una molécula polar y además de ser polar tiene el enlace OH. Así que las fuerzas que presenta son las fuerzas de puente de hidrógeno, presenta, estamos todos de acuerdo que presenta dipolo-dipolo, ¿correcto? Y que además presenta London, porque ustedes saben que London está en todas. Pero si yo te pregunto cuál es la fuerza que predomina, la que va a determinar sus propiedades físicas como punto de ebullición, tensión superficial, viscosidad, presión de vapor, es la fuerza de puente de hidrógeno, ¿ok? Y por aquí tenemos a la glicerina, que también es una molécula polar, como pueden observar, y también presenta los enlaces OH. Entonces, esto también va a presentar puente de hidrógeno, ¿correcto? Va a presentar dipolo-dipolo y va a presentar London, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la fuerza que predomina? La fuerza de puente hidrógeno, ¿correcto? Ahora, profesora, y entre la molécula 1, 2 y la molécula 3, estamos todos claritos de que el pentano es el que va a presentar menos fuerza intermolecular por ser una molécula de London. Ahora, ¿quién va a presentar? ¿Quién seguiría? ¿Quién es más fuerte en sus fuerzas intermoleculares? ¿La glicerina o el etanol? ¿La glicerina o el etanol? Presenta mayor fuerza intermolecular, porque ambas tienen puente de hidrógeno, ¿no? Ambas tienen puente de hidrógeno, pero tiene que haber alguien siempre con mayor fuerza intermolecular. ¿Quién sería? ¿Quién crees tú que sería que presenta mayor fuerza intermolecular? Ajá. Si ustedes googlean, ¿no? La temperatura de ebullición del etanol, 80, 85, y la temperatura de ebullición de la glicerina, 290 o 280. Efectivamente, porque tienen más enlaces de tipo OH. Presentan puentes de hidrógeno, pero son mayor cantidad, y eso va a hacer que su fuerza intermolecular sea mayor que la del etanol, ¿no? Entonces seguirían en este orden. Seguiría el etanol y seguiría la glicerina. Ahora sí, ya hemos entonces deducido, de acuerdo a esas fuerzas intermoleculares, dónde vamos a tener mayor presión, mayor fuerza intermolecular, ¿no? Esto es la tendencia de las fuerzas intermoleculares. Ahora sí, vamos a responder nuestros enunciados. ¿El pentano tiene mayor punto de ebullición que la glicerina? No, pues, ¿no? Eso es falso, porque el pentano es apolar. Por lo tanto, tiene bajo punto de fusión, ¿no? Bajo punto de fusión, bajo punto de ebullición. Ahí, abajo. La glicerina tiene menor presión de vapor que el etanol. Acuérdate que la presión de vapor es inversamente proporcional a la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice? La glicerina, o sea, este de aquí, tiene menor presión de vapor que el etanol. ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, claro. Porque como es más fuerte, efectivamente tiene menor presión de vapor. Y el etanol no es soluble en el pentano. A ver, el etanol es apolar y el pentano es polar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Se acuerdan de las clases? Lo semejante disuelve a lo semejante.
¿no? Lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, lo apolar se mezcla con lo polar. Esto es apolar y el pentano es polar. Esto es apolar y estos dos son polares. No se van a mezclar. El agua es polar, el aceite es apolar, no se van a mezclar. Por lo tanto, esto sería, dice, el etanol no es soluble en el pentano. Esto sería verdadero, ¿no? Dice, el etanol no es soluble en el pentano. El etanol no es soluble en el pentano. Eso sería verdadero. ¿Y no hay clave? Con respecto a la siguiente sustancia, seleccione el valor de verdad o falsedad. Veo clave. Ah, sí, la D. Tienes razón, Cintia. Falso, verdadero, verdadero. Estoy ciega ya, Dani. Listo, chicos. Entonces, eso sería nuestra clave, ¿no? Domiciliarias, esas son sus respuestas. 1 dado, 2 avión, 3 dado, 4 barco y 5 barco. ¿Ya? Listo. Ahora sí, creo que tenemos minutitos, sí, exactito. A ver, ¿qué número de diapositiva? Ya, pero ¿qué diapositiva ahora será? Ya voy retrocediendo, ¿ya? A ver. Era. ¿Recuerdan exactamente? Me dicen qué tema es. Me parece que eran sus compañeros que había pedido, ¿no? Creo que fue acá. Sí, creo que fue este. Uno era este, creo, Gay Lusat. ¿Listo? ¿Alguna otra diapositiva? ¿Qué más? ¿Qué otras diapositivas están faltando? Amagat, ya. Ah, la ley de Amagat. Amagat está atrás, más atrás. Ah, no, Amagat está adelante, ¿no? Ley de Amagat. Menes acá. Ya, a ver. Esta es la ley de Amagat. Okay, Amagat. Listo. Y mezclas, dices, ¿no? Al inicio. Y estas mezclas. Ok. Y la que sigue. Chicos, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Repasen, estudien, cuídense mucho. Chao, chao.